Primero agradecerles la presencia en un día, como dijo el doctor Heli Cantilo, tan especial. Vamos a tomarlo como una bendición que nos llega. Y agradecerle al doctor Alberto Heli Cantilo, presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que siempre tiene la gentileza de darnos este espacio para poder justamente difundir cultura, difundir historia. Estoy aquí con el doctor Jorge Giorno, expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, pero también 2 veces diputado de la ciudad, autor de numerosos libros. En este momento acaba de publicar 3 obras, una sobre Manuel Dorrego, otra sobre Hipólito Bouchard, otra sobre Santiago de Liniers. Es decir, gente que no nos quedamos quietos. Y aquí tengo también otro miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, editor, escritor, periodista, poeta, pero a mí me gusta presentarlo de esta manera siempre. El mítico fundador y director de la revista Pelo, la primera revista de rock en serio, no de lo que se llamaba en aquella época música complaciente. Aquella época es cuando los 3 que estamos acá estábamos en nuestra primera juventud. Eso pasó más o menos hace 50 años. Bien, había que ser muy valiente para hacer lo que hiciste, y eso no nos olvidaremos. Es más, te costó irte del país, pero bueno, aquí estamos, seguimos, no nos entregamos. En ese aspecto pienso que estamos siguiendo la luz que nos dejó Ricardo Guiraldes, frente a las dificultades, frente a la controversia, frente a la complicación. Bueno, no qué quiero o no quiero, qué me gusta o no me gusta, que son engaños de la conciencia, sino qué necesito para llevar adelante mi vida. Como decía Carl Gustav Jung, para que la vida de cada uno sea única e irrepetible y no meras copias. Yo ahora voy a hablar unos pocos minutos, voy a dejar a mis interlocutores y después hago el cierre, pero me interesa mucho destacar un aspecto clave de Ricardo Guiraldes, porque si en aquellos tiempos, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, uno tenía la opción de nacer en lo que nuestros padres o abuelos hubieran dicho cuna de oro, es maravilloso. Recuerdo un largometraje argentino donde habla de una familia de estancieros y en un momento la protagonista le dice a su amiga: vámonos a París un tiempo. Y ella le dice: ¿y los campos? Y ella contesta: los campos se cuidan solos. O sea, dejo el capataz, el contador, esto y lo otro, y allá recibo el dinero. Claro, ahí la idea, alguno de ustedes me dirá: bueno, pero Guiraldes iba frecuentemente a París, claro. Y bailaba el tango bien, claro. Lo que pasa que años después de haber desencarnado, y digo desencarnado y no muerto ni fallecido, porque Guiraldes no hubiera aceptado eso. Guiraldes era de los que estaba convencido, dije convencido, no creer, convencido de que la vida continúa después de desencarnar. Ahí había claramente una influencia de Platón como mínimo. Años después de desencarnar Guiraldes, su esposa, Adelina del Carril, entonces ya la viuda, comete un acto maravilloso. Decide publicar el diario. No, eso jamás fue hecho para publicar, pero ella comete este acto maravilloso de publicar el diario de Guiraldes y lo titula, yo cada vez que lo repito de vuelta se me pone la piel de gallina, lo titula El Sendero y lo subtitula que es el camino para su desarrollo espiritual. Y ahí habla Guiraldes de qué cuernos hacía generalmente cuando iba a París. Y entonces, por ejemplo, pone: ayer
he concurrido a la conferencia que dio Ginara Hadassah. Estoy hablando de 1915, 14. Los yogis, los gurúes que llegaban de la India, eso le interesaba a Wiralde. Y agrega, me ha esclarecido muchos temas. Y como era millonario, voy a volver a atacar por ahí, como era millonario, entonces se iba a París, claro. En 1910, que ustedes saben que en 1910 había aviones a reacción, los barcos iban de Buenos Aires a Europa en unos pocos días, ¿o no había? No había. 1910. La aviación no existía, estaba en los barcos nada más. Ese ejemplo que da Wiraldes de que lo que necesito tengo que vivenciarlo. Él necesitaba, no le alcanzaba con el conocimiento occidental, con el pensamiento racional, reflexivo, no. Él veía que el Oriente tenía algo que él necesitaba incorporar para ser un todo en su vida. Entonces, en vez de decir, total, estos campos se cuidan solos, me voy a bailar el tango y no sé si está en Moulin Rouge en esa época, inicia solo con un amigo, también buscador de esos temas, un viaje, 1910, en barco obviamente, otra parte en tren, de aquí a Europa, de Europa a Rusia, de Rusia a la India, de la India a la China, de la China a yo quería sacar otra, pero está trabado ahí. No se escucha bien. No se oye. No se oye porque Wiraldes querría que ustedes estén captando telepáticamente lo que yo digo. Hay otra técnica también. Esta es ya del orden de la física. Conviene, cuando están los asientos acá adelante, ocuparlos. Además, porque a los expositores nos hace muy bien ver a toda la gente acá. Así que si quieren venir, vengan. Yo me acerco un poco más acá, a ver si ahí suena. Bien, de la India a Japón, y luego regresa. 2 años se fue para poder interactuar, conocer, a ver en la India, ¿qué es esto del hinduismo? ¿Qué es el yoga? Luego el budismo. En Japón, en Rusia, imagínense lo que debe haber sido recorrer Rusia entre 1910 y 1911. Bueno, a mí me interesa destacar, para empezar, eso, porque eso es lo que demuestra que si bien es cierto que nació en cuna de oro, utilizó esa cuna de oro no para dispersar el tiempo, para nimiedades, sino para algo que quizás está sintetizado en la última entrada que tiene ese diario, publicado como El nombre del sendero. 2 días antes de desencarnar en París, estaba muy enfermo, no pudo disfrutar demasiado del éxito de Un segundo sombra, porque desencarnó 2 años después. Lo último que escribe es: he tenido el más leve vislumbre del éxtasis. Y abajo escribe con signos de admiración, sí. Entendiendo éxtasis, no como algo que tiene que ver con drogas y demás, de lo cual después enseguida voy a hablar para redondear esto, sino entendiendo éxtasis como lo que hoy llamaríamos desde la psicología un estado alterado de conciencia tal que me permita entender que hay una continuidad después. ¿He tenido el más leve vislumbre del éxtasis? Sí. Muchas páginas antes, a raíz de esos viajes... Perdón, ¿qué edad tenía en ese momento, estando enfermo? 40 años. 40 años. Date cuenta todo lo que hizo en 40 años de aquella época. Claro, no, lógicamente, cuando desencarnó tenía 40, cuando hizo el viaje tenía... ¿Qué tenía? No llegaba a 30. 17. 17, date cuenta.
Bueno, ahora, en otra parte del sendero, él dice que él ha probado todas las drogas que había así por haber, que le pudieran permitir lo que otros dicen que era la capacidad para entrar en ese mundo de lo espiritual. Y claramente señala, no me sirvió de nada, dejé todo, no lo recomiendo, no es ese el camino, clarito. Y habla de que el camino es la meditación. Claro, el camino es lo que el materialismo consumista de hoy en día le ha sacado a la gente común y normal. Tiempo para uno mismo. Pues si yo necesito meditar, necesito introspección, necesito mi búsqueda espiritual, necesito alejarme un poco, necesito tiempo para mí. Como hoy el tiempo disponible se usa con este aparato, entonces nos sacaron eso también, que explica por qué hoy vengo de una reunión que se hizo en la Cámara de Diputados sobre la Ley Nacional de Salud Mental. Y justamente una de las cosas que nos planteamos es eso. Si hoy la situación está como está, en todo Occidente, el Oriente occidentalizado, y empeora, es porque la frustración está hecha a la orden del día. Lo que Guiraldes nos recuerda es que la única manera de que yo no me frustre es que yo tome mis propias decisiones y haga no lo que quiero, no quiero, me gusta o no me gusta, sino lo que necesito para convertirme en único y irrepetible. Si después de 140 años de nacido Guiraldes, hoy estamos acá hablando de esto, es justamente como dijo el doctor Helicantilo, porque fue una personalidad extraordinaria. Y ese es un legado fundamental más allá de la literatura. Hecha esta introducción, lo voy a dejar al doctor Jorge Ayorra. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo lo intenté y fracasé. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Sabemos que hoy fue un día complicado, difícil de movernos y además con muchos acontecimientos a nivel mundial que realmente nos preocupan mucho. Muchísimas gracias por su introducción, doctor. Honor para nosotros. Y por permitirnos estar hoy acá homenajeando a Ricardo Guiraldes. Es algo que encaramos nosotros tres, con Daniel Ripoll, con Antonio Lacera, desde hace unos meses, y que hemos pretendido que sea un trabajo nuestro de todo el año. Vamos a estar dando distintas conferencias, distintas mesas redondas en distintas instituciones, en función de recuperar algo que la Argentina está perdiendo. Nos preocupó muchísimo cuando empezamos a preguntarles a gentes, a personas de la generación de los 30, de los 40 años, quién era Ricardo Guiraldes, si no lo sabían, o mucho peor, si habían leído Don Segundo Sombra y no tenían ni idea. Entonces creemos que tenemos que recuperar esos valores. Por eso preparé este escrito para compartir con ustedes. Cuando recordamos a Ricardo Guiraldes, no estamos recordando solamente a un escritor notable, ni únicamente al autor de una de las grandes novelas de la literatura. Estamos recordando en realidad a un argentino que supo captar una tensión profunda que todavía atraviesa nuestra vida colectiva. La tensión entre la modernidad y la raíz, entre la ciudad y la llanura, entre el refinamiento cultural y la intemperie moral, entre el país que quiere avanzar y el país que no debe olvidarse de sí mismo. Y esa es, para mí, la gran razón por la cual Guiraldes sigue siendo actual. Guiraldes nació en Buenos Aires, pero su sensibilidad se formó también en San Antonio de Areco. Es decir, fue un hombre atravesado por dos mundos. No fue un escritor folclórico en el sentido superficial del término. No fue alguien que miró el pasado con sentimentalismo fácil. Tampoco fue un hombre encerrado en una nostalgia vacía. Fue, por el contrario, un hombre de mundo, un hombre cosmopolita,
un hombre cercano a las vanguardias de su tiempo, pero que comprendió algo esencial, que una nación no puede construirse solamente con novedades, modas o imitaciones. Una nación necesita memoria, símbolos, lenguajes comunes, figuras morales, necesita carácter. Y ahí es donde aparece Don Segundo Sombra. A 100 años de su edición, esa obra no es solamente una novela sobre el mundo gaucho, es una novela sobre la formación humana. Fabio Cáceres no aprende solo oficios rurales, aprende a vivir, aprende a mirar, aprende a callar, aprende a resistir, aprende que la hombría no está en el alarde, sino en la conducta. Aprende que la autoridad no se impone por la fuerza del grito, sino por la fuerza del ejemplo. Y creo que esa enseñanza tiene hoy una enorme actualidad política y social. Porque también nuestra época padece una crisis de formación. Vivimos en tiempos de gran velocidad, de exceso de palabras, de opiniones instantáneas, de exhibición permanente. Todo parece urgente, todo parece efímero, todo parece superficial, todo parece urgente, todo parece, pero en un medio de ese ruido, la figura de Don Segundo emerge como una refutación moral. No necesita hablar demasiado para enseñar, no necesita imponerse para ser respetado, no necesita actuar para la tribuna, su sola presencia ordena. Y eso, en una sociedad como la nuestra, es profundamente valioso. Muchas veces pensamos la crisis argentina solamente en términos económicos, institucionales o electorales. Y por supuesto que estos planos son decisivos, pero una sociedad también entra en crisis cuando pierde sus modelos de conducta, cuando deja de transmitir valores de sobriedad, de responsabilidad, de templanza, de respeto por la experiencia. Cuando todos quieren ocupar el centro de la escena y cada vez menos personas están dispuestas a encarnar una autoridad serena y fecunda. Desde una perspectiva política, esto merece ser dicho con claridad. No hay proyecto de país sin formación moral. No hay comunidad sólida si no existe una pedagogía del carácter. No hay democracia madura si no existe una ética compartida del esfuerzo, del límite y del respeto. Por eso Guiraldes no debe ser leído como una reliquia literaria, sino como un contemporáneo, como alguien que todavía nos interroga, como un escritor que comprendió que la identidad nacional no debía resolverse ni en el desprecio de las raíces ni en la idealización del pasado. Lo suyo fue otra cosa, fue la búsqueda de un equilibrio, la búsqueda de una Argentina capaz de dialogar con el mundo sin dejar de reconocerse a sí misma. Y esa sigue siendo, me parece, una de nuestras tareas pendientes. A 140 años de su nacimiento y a 100 años de Don Segundo Sombra, volver a Guiraldes es volver a preguntarnos qué clase de sociedad queremos ser. Si queremos ser una sociedad puramente funcional, puramente administrativa, puramente utilitaria, o si queremos una sociedad con espesor moral, con memoria, con identidad y con destino. Yo creo que Guiraldes nos sigue diciendo con una voz baja, pero firme, que una nación no se sostiene solo con eficiencia, se sostiene también con alma, se sostiene con ejemplos, se sostiene con transmisión, se sostiene con una idea de dignidad. Y quizás por eso
su obra es permanente. Porque cuando un país duda de sí mismo, necesita algo más que diagnósticos, necesita referencias, necesita maestros, necesita símbolos que le recuerden que la modernidad sin raíz se vuelve vacío y que el progreso sin carácter termina siendo apenas una forma más elegante de la decadencia. Eso es Guiraldes para mí. Muy bien. A ver qué es Guiraldes para Daniel Ripoll. Bueno, buenas noches. Hoy me presentaron, como siempre lo hace mi estimado Antonio Las Heras, como el editor de la revista Pelo, la revista mítica, que tiene más de 55 años, y que con las nuevas tecnologías tiene más lectores hoy que en el año 70. Pero quiero recordarle, y sobre todo porque estoy acá, que teniendo 25 años fui el editor del Juan Manuel de Rosas por Manuel Gálvez. Lo edité en fascículos durante 2 años y conformaron 3 tomos súper ilustrados que todavía conservo algunos en mi casa, en mi biblioteca. Así que para mí la historia, tanto como la música dentro de la cultura argentina, son, digamos, 2 ítems en mi vida, de mi vida profesional como editor. Y desde ese punto de vista, como editor, que para mí es un placer hablar de Guiraldes, porque él también fue un editor encubierto y un mecenas. A mí me faltó ser mecenas y escribir como Guiraldes. Pero fuimos editores ambos y de ese lugar lo entiendo y es de lo que yo quiero hablar en este momento, que es lo que puedo hablar con cierta propiedad. Hay muchas personalidades que tienen dinero, que han tenido en aquellos tiempos de manteca al techo, y que lo único que hacían a lo mejor era tirar manteca al techo, llevarse la vaca en el barco, pero Guiraldes, contradiciendo esa tendencia, o por lo menos el cliché que quedó instalado en el relato nacional del siglo XX, del principio del siglo XX, fue mecenas pero con un sentido. Fue mecenas porque tuvo dinero, pero también fue mecenas porque tuvo la inteligencia de ver a través de sus experiencias, inclusive místicas, la confluencia del pasado con la modernidad. Y él tuvo esa confrontación en su propia obra, en su propio campo. Y yo creo que el segundo Sombra habla de esto, ¿no? Y gracias a esto, él no fue solamente un hombre filantrópico, sino que se dedicó como editor a procurar gente más joven que él y a aceptar que no solamente su mirada histórica o ética o aún literaria era la que predominaba. Y por eso buscó jóvenes como, por ejemplo, Jorge Luis Borges, a quien le da la primera revista que funda, que fue Proa, o ¿no? como Roberto Ar, que fue su secretario personal. Curiosamente, este año se cumplen 100 años del segundo Sombra. Pero la curiosidad no es que se cumplan 100 años, sino que también se cumplen 100 años de los libros que él prolijó de estas 2 personas que yo mencioné. El tamaño de mi esperanza, de Jorge Luis Borges, y El juguete rabioso, de Roberto Ar. Estos 3 libros fundamentales por distintos motivos de la literatura argentina se deben gracias a Ricardo Guiraldes. Así que esa es la dimensión que estamos teniendo de el editor que a mí me interesa, Ricardo Guiraldes. No se conformó solamente con eso,
Él fundó la revista Proa en el año 22 hasta el año 24, después tuvo otra edición hasta el 26, que no fue una revista de masas. Había algunas revistas de masas, como, para que todos lo recordemos, Caras y Caretas, como Villique, en esa época había sido fundada 2 o 3 años antes, como El Gráfico, que se llamaba así porque incluía las primeras fotografías que se veían bien en Argentina. El Hogar también. ¿Cómo? El Hogar. Sí, claro. El Hogar fue un poquito posterior. Y así otras revistas como la Ilustración Argentina, en fin, PBT, era editada también por Fray Mocho después. Bueno, una cantidad de publicaciones. Pero Giraldes edita las revistas de tipo cultural y edita la revista Proa. ¿Y a quién pone de director en Proa? Pues a un joven de 23 años que se llamaba Jorge Luis Borges. Y le da la oportunidad de serificar, volver un poco más serio a un impetuoso Jorge Luis Borges, que años antes también había escrito una oda a la Revolución Rusa. Y manejando Proa, porque se le ofrece para su dirección Giraldes, tengo acá el primer editorial que escribió Borges, si me permiten lo voy a leer, para la revista esa, que tuvo una ilustración de su hermana, Nora Borges. Y el pequeño editorial, por eso lo leo porque es muy cortito, dice lo siguiente: el ultraísmo no es una secta carcelaria. Mientras algunos, con altielocuencia juvenil, lo dice Borges, que tenía 23 años, lo consideran como un campo abierto donde no hay valladares que mortifiquen el espacio, como una ansia insaciable de lejanías, otros, sencillamente, la definen como una exaltación de la metáfora, esa inmortal artimaña de todas las literaturas que hoy, continuando la tendencia de Shakespeare y de Quevedo, queremos remozar. Es decir, ya está remozando el estilo clásico, se está alejando del ultraísmo que había traído de España, de Sevilla y de Mallorca a la Argentina. Y continúa: de estas explicaciones, intuitiva la primera e intelectual la segunda, elija usted, señor lector, la que más le plazca. Huelgan ambas si nuestros versos no te conmueven. Huelgan también si alguno de ellos logra palparte el corazón. Este fue el primer editorial prohijado, editorial de la revista Proa, prohijado por Ricardo Giraldes. La revista Proa tuvo un largo camino porque fue cambiando de editores con el tiempo, pero él siempre la sostuvo, y es más, sostuvo el Martín Fierro, que fue otra revista muy importante de la época, una revista literaria, pero en el Martín Fierro solo escribía, no quería que se supiera que él alimentaba con su propio dinero esto. En esto hay otro mecenas en la Argentina que se llamó Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era mecenas, recordemos que fundó la revista Sur, más todo el grupo Sur y Editorial Sur, era mecenas, pero también era una especie de promoción personal. Ricardo Giraldes era un hombre austero, como lo fue el Segundo Sombra. Fue, ¿no?, genio y figura. Él llevó adelante esa austeridad. También en su pueblo natal, Santiago, en Areco, San Antonio de Areco, él imprimió algunas cosas con una imprenta de pueblo. Esa imprenta era la de un inmigrante italiano que se llamaba Colombo, pero que tenía una especial predilección por la tipografía. Quería hacer las cosas bien en un momento donde la tipografía, la impresión eran cosas novedosas todavía y no se subjetivaba demasiado, subrayaba demasiado la calidad. Sin embargo, él, como tenía muchos libros y había hecho muchos viajes a Europa
y estaba en contacto con la arquitectura, la edición de libros, la pintura, es decir, el refinamiento, instó a Colombo a que hiciera editores de lujo. Y así Colombo, con el tiempo, se convirtió en una imprenta exquisita, en Areco, que también se especializó en hacer plaquettes. Plaquettes son unas pequeñas ediciones donde muchos poetas han editado, antes de hacer un libro, como pequeñas obras de arte para que tuvieran una difusión más facilitada. Y tanto apoyó a Colombo, seguramente también con algún crédito generoso, que la imprenta Colombo se trasladó años después, ya fallecido Ricardo Guiraldes, como una imprenta de calidad al barrio de Caballito, y estuvo muchos años, más de 30, en la calle Semillosa, a la cual concurrían muchísimos escritores de Buenos Aires para sus primeras ediciones, tratando de que tuvieran siempre el toque de modernidad que le había inculcado Guiraldes a Colombo. Así que bueno, ese es también otro elemento importante de Guiraldes como mecenas. Recordemos que Mecenas era un senador romano a quien le fue encargado de Marco Antonio, cuando dejó de ser César para ser Augusto, le encargó, porque él tenía todo el poder de todos los ejércitos de las provincias romanas, pero no tenía el poder de los intelectuales ni de los poetas. Entonces les encargó a dos de los senadores que eran de su confianza que reunieran a todos los poetas o algunos más destacados. Y bueno, y así obtuvo a Virgilio, y hubo uno que le dijo que no podía servir con su poesía al elogio de la figura preponderante. Y le dijo que no a Mecenas, justamente, al senador Mecenas. Desde entonces el mecenazgo, porque a otros los colmó de fincas y de dinero, desde entonces el mecenazgo lleva ese dudoso nombre, digamos, ¿no? Que creo que en el caso de Guiraldes, en este comparativo que hago con Victorio Campo, queda clara la figura austera y señera, como lo es el Segundo Sombra. Y bueno, él también ayudó a muchísima otra gente, por ejemplo, también la segunda edición de Poemas para ser leídos en un tranvía, de Oliverio Girondo, también ayudó Ricardo Guiraldes, también a Inquisiciones de Borges, otro libro de Borges, y así con otros tantos. Y mientras tanto se iba configurando su gran obra, El Segundo Sombra, a través de un viaje que hizo al Cabiribe, ahí estuvo con Chaymaca, que es una historia también preparatoria de lo que sería El Segundo Sombra, y Raucho, que es, digamos, una novela donde él está subsumido, que es la parte parisina del Segundo Sombra, que luego aparece. Pero bueno, también hubo, fíjense ustedes la grandeza de Guiraldes, que tanto el tamaño de mi esperanza, vamos a analizar primero el tamaño de mi esperanza de Borges. En el tamaño de mi esperanza, Borges habla de un proceso distinto al Segundo Sombra. Borges mira desde ese punto donde están en el año 22, 23, 24, hacia el futuro, pero sentado en el reciente pasado. Y Guiraldes lo mira como una memoria del pasado, superando el Martín Fierro, que era una cuestión épica, y Guiraldes pone al gaucho en una situación ética. Y supera los versos del Martín Fierro con poesía. Bien leído, Don Segundo Sombra tiene pasajes poéticos, no tiene versos, pero tiene grandes semblanzas de poesía del campo argentino. ¿Y qué hace Borges? Borges habla
del compadrito, del cuchillero, que es la frontera entre el gaucho y el gaucho urbano. Por eso Borges, siguiendo una tertulia que había en el barrio del Once, precisamente en la confitería que muchos de ustedes conocerán, La Perla, se llama Miserere de los Corrales, porque ahí llegaban todas las carretas durante décadas y décadas. Ahí llegaban los gauchos y los que se quedaban se convertían en la ciudad en malevos y cuchilleros. De ahí las milongas para las 6 cuerdas de Borges, donde Borges hace toda una elipsis de lo que fue acusado de literatura extranjera, que nunca lo fue, de literatura extranjera, y él vuelve al campo, al cuchillero, en esas milongas para las 6 cuerdas. Y en ese lugar del Once, de las carretas, la Plaza Miserere, él compone, en ese lugar, en La Perla, alguien le dice: che, yo tengo una historia de un cuchillero que se llamó, que me gustaría que vuelva. ¿Cómo? Me acuerdo, fue en Balvanera, en la noche lejana, Exacto. que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. ¿Y por qué Chiclana. Sí, dejó caer el nombre? de un tal Jacinto Chiclana. Dice: no me diga más. En ese nombre se signa una cifra. Exacto. Que es mi poesía, Exacto. mi milonga. Las 2 torres de Balvanera, todos ustedes las pueden ver hoy. Si se paran en la calle Rivadavia a metros de Jujuy y miran hacia el Once, van a ver 2 torres, o curiosidad, con las cosas de Giraldes, de remate egipcio. Todavía están ahí. Sí. En aquella época eran todas casas bajas y esas, las torres de Balvanera, se destacaban muchísimo. Bueno, todo esto lo alentaba Giraldes, siendo que él estaba hablando del gaucho que se va. Él sabía de ese cambio inevitable y sin embargo lo alentó. Sin embargo, por otro lado, el juguete rabioso de su secretario personal, Roberto Al, que era un tipo díscolo, que hasta escribía mal a propósito, porque era rudo, tuvo una vida con muchas necesidades, inclusive en el seno familiar. Hizo un personaje también, pero al cual le iba todo mal y la sociedad estaba en contra de él, y era un pesimista, cuando en realidad Giraldes es un romántico y estaba escribiendo para la ética del futuro de la Argentina. Porque en realidad, si vemos algunas películas, inclusive podemos ver El Segundo Sombra de Manuel Antín, gran director argentino, es una película que trasvasa ética, que trasvasa una quietud, una especie de relato de lo que debería ser el gaucho argentino, ¿no? No es casual que se llame El Segundo Sombra. El personaje obviamente se llamaba Segundo Ramírez y él le pone sombra, pero todo esto tiene una explicación. Para mí, yo creo que el conocimiento místico que adquiere, quien sabe más de esto es Antonio Las Heras a través de sus viajes a Oriente y demás, tiene mucho que ver con el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que termina en Santiago de Compostela, que como muchas otras cosas, el cristianismo, y mucho más el catolicismo, cooptó, era un camino milenario de 1000 años antes de Cristo, del que bajaban por los caminos de Europa. ¿A dónde? Al fin del mundo. ¿Y cuál era el fin del mundo? Finisterre, en Galicia. En la Costa da Morte, en el Cabo de Finisterre, donde el sol iba hacia el oeste, se ponía y desaparecía. Inclusive la Tierra, mucho antes, era considerada plana. Ahí moría, no había más mundo. Entonces había muchos caminos que los maestros, los iniciados, los que algo sabían, hacían hacia Finisterre.
Y fíjese usted este paralelismo que yo hago a título personal de El Segundo Sombra, con Fabio y Segundo, que cada maestro bajaba siguiendo al sol, a la puesta del sol, que es lo que hacen hoy todavía los caminantes, y después de un año de andar juntos, o año y medio, depende de dónde salieran, casi siempre salían desde el sur de Francia, de aún más atrás todavía, hacia las tierras de Galicia, Costa da Morte y Finisterre. Después de un año llegaban, no a Santiago de Compostela, que fue, como digamos, como se dice ahora, un relato del catolicismo, porque allí se apareció uno de los profetas y demás, y después hubo un rey que desembarcó ahí, fue El quiso apóstol Santiago, el padrón, en la ciudad ¿cómo se llama?, de Rosalía de Castro, ahí el padrón estaba. está por ahí, Sí, exactamente. el apóstol. Bueno, ¿y qué pasaba? Santiago. Ellos seguían de largo por Santiago, ¿no? Ni siquiera se llamaba Santiago. Y llegaban a Finisterre. Y ahí había una ceremonia que para mí explica el nombre del Segundo Sombra también. Había una ceremonia muy bella que continúa hasta el día de hoy, que era quemar las ropas usadas y sobre todo quemar los zapatos. Lo que hizo el camino debía ser quemado. Entonces ahí encontraban el último sol. Se supone que en ese año el discípulo había aprendido todo lo que el maestro le dio, y el maestro se iba, y el discípulo se quedaba con la luz. Y el maestro se iba y desaparecía en la sombra. Me parece que algo de eso hay en el Segundo Sombra. Así que bueno, con esto quería concluir esta personalidad tan querida de la Argentina, y particularmente por mí, porque tuvimos la misma profesión que ser editor. Muchas gracias. De esto que señaló Daniel Ripoll, hay un aspecto en particular que quiero destacar, porque hace también a la capacidad de este hombre que fue Ricardo Buiraldes. Destacó muy bien, Daniel, ¿con quiénes se rodeó? ¿A quién puso de codirector? ¿A quién puso de secretario personal? Estamos hablando de Jorge Luis Borges, de Roberto Art. Esto también enseña algo. Enseña que para poder recorrer ese camino que te vuelve único y repetible, tenés que elegir gente. Esta es una expresión que suelo usar yo, invento mío, pero la metáfora se entiende, que hable tu mismo idioma. No buscó busco dos acá empleados, les pago un sueldito y ya está. No, buscó dos talentos que han quedado en la historia igual que él. Perdón, hay uno que no lo nombraron, que era de Pablo Rojas Paz. Pablo Rojas Paz, exactamente. Bueno, pero fíjate que seguís poniendo ejemplos de gente que quedó en la historia. Sí. Ninguno de nosotros acá dijo, ¿quién? ¿Qué? Nos acordamos. Bueno, esto es importante. Responde incluso a cuánta gente del campo creador que nos ha dicho, es que no se dieron las condiciones, yo no pude. No. Los que te rodean tienen que estar en la misma búsqueda. Eso es importantísimo. Y luego, otro de los elementos que conviene, por lo menos para mí, subrayar, es, ya que hablábamos de lo mítico, que Buiraldes decidió encarnar él en su vida el camino del héroe. El camino del héroe. El héroe sale a abrir nuevos caminos, pero que en realidad tienen que ver con caminos que él necesita para, siguiendo a Carl Gustav Jung, hacer lo que Jung llamó el sendero de individuación. Y ahí también, yo estoy convencido, no tengo pruebas, pero estoy convencido de que Buiraldes conoció algo de las primeras obras de Carl Gustav Jung, porque
cuando a Jung le preguntaban, y en el ámbito médico, bueno, la individuación y hasta cuándo uno... Individual significa que el ser humano puede seguir evolucionando permanentemente. El humano que se jubila es porque tomó la decisión de jubilarse. El humano que dice, no, yo ya llegué hasta acá porque él tomó esa decisión de fracasar, está en su derecho, fracasa y sufra. Pero el humano puede seguir evolucionando, aprovechando cada etapa de la vida, es lo que Jung llama individuación. Y en esa clase magistral que da a médicos en la Universidad de Basilea, termina de exponer sobre individuación y uno de los médicos, profesor, quiere decir, lo que usted dice quiere decir que uno puede seguir individuando hasta el último hálito de vida. Y Jung lo mira y le dice, y después también. La vida continúa después de desencarnar. Y eso está clarísimo en Guiraldes, leyendo El Sendero, y también Guiraldes fue poeta. Tenemos los poemas místicos, por ejemplo. Místicos, está clarísimo. Bueno, después sigo, pero conozco que Jorge Giorno tiene más material y se lo vamos a hacer decir. Decí. Una pregunta. Yo creo, acá no sé si usted dice el primer Carl Gustav Jung. No me consta, no tengo la menor idea de eso. Sí sé, por una casualidad en mi vida, el abogado de Ramachandra Gouda, que era el hijo de Guiraldes. Sí, claro. Bueno, el abogado de la familia Guiraldes, en este caso cuando murió Ramachandra Gouda, me dijo, mira, me dieron, tengo que revisar la biblioteca de Guiraldes, quería verla. Yo no sé si estaba completa, pero lo que vi fue una biblioteca que yo imaginaba llena de obras francesas de fin del siglo XIX y, por supuesto, obras de un esoterismo dudoso como los de Madame Blavatsky. No vi ni un solo libro de Guénon, ni uno solo de René Guénon. Todo de Madame Blavatsky o cosas similares, de teosofía y demás cosas de ese tipo, de segunda mano, ¿no? Quiero decir, de segundo nivel, que en esa época eran muy difundidas. Yo pienso que Ricardo Guiraldes en París conoció estas cosas, en París, ¿no es cierto? Pero no me consta, a lo mejor ustedes lo saben, que lo haya conocido o haya oído hablar de René Guénon, que entonces todavía que René Guénon estaba en París, no se había ido del Cairo todavía en los años 20. Claro. Y Guiraldes muere en el 26, Claro. muy bien, el 27. Pero bueno, el asunto es esa pregunta, yo nunca, lo único que vi, lo único que me pareció es que Guiraldes, a través de otro francés que no se nombró acá, que es Valéry Larbaud, que Borges me contó una vez que cuando le preguntó a Guiraldes por Valéry, le dijo Paul Valéry, y Guiraldes dijo, no, el único Valéry que yo conozco es Valéry Larbaud. Eso una vez me acuerdo que Borges me lo contó así, está por ahí. Pero de cualquier manera, lo que quiero decir es que es Valéry Larbaud que lo impulsa a descubrir esa esencia profunda de la patria que Guiraldes la manifiesta en Los Segundos Sombras. No antes. Él tiró, como todos sabemos, las obras de él al pozo de la porteña en los años 10. Lo salvó Adelina del Carril, que hizo sacar ¿Cómo? todo. Sí. Adelina del Carril hizo sacar todo del pozo. Por supuesto, Sí. sí, desde ya. Pero él tuvo una crisis muy profunda. Creo que ahí descubrió la patria, que la conocía, digamos, por ósmosis, porque estaba en el campo. Entonces San Antonio de Areco no era un suburbio de Buenos Aires como hoy, sino que era pampa dura y pura, ¿no es cierto? En ese entonces todavía lo era. Claro. Creo que ahí está, el secreto está ahí. Y que está muy, muy, muy claramente anunciado en la dedicatoria del Don Segundo Sombra. Usted fíjese que están todos los troperos, ¿no? Después a usted, Don Segundo, y la última frase que creo que confirma esto que yo pienso, ¿no? Sí, sí. Modestamente pienso, al gaucho que llevo en mí, coma, sacramente, coma, como la custodia lleva la hostia, punto. Eso es la dedicatoria. Y creo que es eso, creo que Guiraldes descubrió eso, por la vía que lo hizo, y bueno, yo pienso que fue porque Valéry Larbaud le despertó esa cosa de volver a los criollos, que se lo tenía al lado, no tenía que moverse mucho para eso. Creo que ahí está. Y que Don Segundo Sombra justifica toda la obra de todo el itinerario Guiraldes, porque junta algo misterioso que tiene la Argentina, que es el mito del gaucho, el mito en el sentido griego, en el sentido griego, ¿no? En el sentido mito, sí, que ya lo había anticipado 15 años antes Leopoldo Lugones
en la canonización, llamémosle así, del Martín Fierro con las conferencias que dio en el Odeón, Por supuesto. sobre el pasador. Bueno, creo que ahí estaba. Y creo que Huiraldes tiene que haber sido impresionado por eso. Y ahí dijo, bueno, lo tengo yo en el rico, lo tengo que hacer así. Esa es mi modesta impresión sobre el tema, ¿no? Bueno, en El Sendero hay varias páginas donde habla de Madame Blavatsky, habla de la teosofía, todo eso sí. Yo lo único sendero que conozco es el poema, no conozco el diario. Hay que leerlo, ahí Sí, ves sí, el no. verdadero que no. Eso por un lado. Y por otro lado, si bien eso voy a hablar después, pero claramente lo que decías de Leopoldo Lugones en relación al Martín Fierro, claro, también ahí, igual que en Don Segundo Sombra, se puede hacer perfectamente una lectura mítica, perfectamente. Y aclaro que unas cuantas cosas que están en el Martín Fierro, Leopoldo Lugones las entendía muy bien porque tanto José Hernández como Leopoldo Lugones fueron destacados maestros masones. Y hay símbolos. En el caso de José Hernández es algo tan insignificante que es un episodio, como yo me dijera a mí, y fui al Club de Leones a almorzar. No tiene ninguna importancia claro. José Hernández la masonería. Cero. Bueno, nada. esa es tu opinión. Esa es tu opinión de alguien que además vos estás hablando de lo que es el fútbol conociendo el golf. No, anda a jugar al fútbol y a ver qué pasa. Sí. Entonces, puede decir cómo se siente, cómo actúa un maestro masón, porque hay otro, el caso de los dos. Después, si no, caemos lamentablemente, pero lo digo porque me enoja, caemos en algo muy del siglo XXI que es la opinología. Sí. ¿No? Ahora, si vos me decís, no, pero vamos a estudiar, a ver qué pasa. A ver, ahí hay un libro mío que se llama Juan Domingo Perón, Maestro Masón. Muy bien. El maestro es el que guía a los demás, a los que están en grados inferiores. ¿Cómo se llama el grado inferior a maestro? Bueno, o sea, de conocimientos masónicos nada. Vos menos. No. Compañero se llama. De ahí lo sacó. Bueno, volvamos a cualquier cosa, lean el libro y después discutimos. Y está mi libro también sobre Ricardo Huiraldes y las búsquedas espirituales, así que también leen, se informan, después criticamos. Jorge Llor no tiene más material. Sí. Bueno, vamos. Muchas gracias Antonio. Muy interesante todo. La verdad que escuchar así y tratar de entender la figura de Huiraldes es extraordinario. Más cuando podemos tratar, que creo que es nuestro deber, no solo quedarnos con el Huiraldes histórico, con las anécdotas y todo ello, sino hacer que valga la pena la vida de Huiraldes en nosotros, para proyectarla en nuestro ser nacional y en nuestro futuro. Esto es lo que nos va a permitir, primero, eternizar a Huiraldes y segundo, sacarle el provecho también en nuestra propia vida. Y de la misma manera, estar sembrando ejemplo para las generaciones que nos van a suceder. Hay aniversarios que se limitan a recordar fechas. Y hay aniversarios que en cambio nos obligan a pensar. Yo creo que este es uno de esos casos. Conmemorar a Huiraldes y a Don Segundo Sombra no debiera ser solamente un gesto de homenaje literario. Debiera ser sobre todo una oportunidad para preguntarnos qué lugar hoy ocupa la cultura en la reconstrucción de nuestra vida común. Porque Huiraldes no escribió solo una gran novela, escribió también una pregunta sobre la Argentina. Y esa pregunta sigue abierta. Vivimos en una sociedad acelerada, fragmentada, muchas veces estridente. Una sociedad con abundancia de información, pero no siempre de sabiduría. Con mucha comunicación, pero no siempre con verdadera conversación, con mucha visibilidad, pero no necesariamente con profundidad. Y en ese escenario, volver a Huiraldes no es un gesto anacrónico, es al contrario
una manera de revisar asuntos muy actuales, la pérdida de referencias, la dificultad de transmitir experiencias entre generaciones, la erosión de ciertos valores compartidos, la fragilidad del sentido de pertenencia. Y eso es lo que hace tan vigente a Don Segundo Sombra. Porque en esa novela hay, sí, paisaje, hay mundo rural, hay tradición, pero hay algo más importante todavía, hay formación. Fabio aprende a vivir bajo la guía de una figura que no predica, sino que encarna. Don Segundo no da discursos, no baja línea, no se impone desde la exhibición, enseña estando, enseña con su conducta, enseña con su modo de habitar el mundo. Y esa forma de enseñar es profundamente actual, justamente porque hoy escasea. También nuestra sociedad necesita maestros, no en el sentido solemne o rígido del término, sino en el sentido más profundo. Personas, obras, voces, ejemplos que ayuden a ordenar la experiencia y a transmitir una medida interior. Porque una comunidad que no se construye solamente con leyes, presupuestos o tecnologías, se construye también con relatos, con símbolos, con modelos de comportamiento, con lenguajes compartidos, se construye con cultura. Y cuando una sociedad debilita su cultura, debilita también su vida pública. Por eso me interesa pensar a Guiraldes no solo como escritor, sino como referencia cívica. Él supo expresar una argentinidad sin estridencias, sin agresividad, sin banalidad. Una argentinidad hecha de tonos, de silencios, de lealtades, de paisajes interiores. Una identidad que no necesita gritarse para existir, y eso en tiempo donde tantas veces oscilamos entre el marketing vacío y la autodenigración, es la elección con un valor más extraordinario. Porque una sociedad que no se estima a sí mismo termina perdiendo el respeto por su propia cultura. Y una sociedad que pierde el respeto por su cultura empieza también a perder el respeto por sus instituciones, por su lenguaje y por su destino. Además hay algo que me parece central subrayar. Aunque Don Segundo Sombra esté anclada en el mundo rural, su enseñanza alcanza de lleno nuestra experiencia urbana. También las ciudades necesitan códigos de convivencia, figuras de referencia, sentidos compartidos, una ética del cuidado. También en la ciudad se puede perder el rumbo, también en la ciudad se puede vivir sin maestros, sin memoria y sin comunidad. Y tal vez por eso una novela nacida de la Pampa sigue diciéndonos tanto en pleno siglo XXI, porque no habla solo de un tiempo o de un paisaje, habla de la condición humana y de la necesidad de formar personas capaces de vivir con dignidad. Ricardo Guiraldes fue además un puente entre Buenos Aires y Areco, entre Europa y la Argentina, entre la sensibilidad moderna y la raíz criolla. Supo habitar esa complejidad sin renunciar a ninguna de sus partes, y eso lo vuelve especialmente valioso para nosotros, que todavía estamos buscando una síntesis entre tradición y futuro, entre apertura y pertenencia, entre innovación e identidad. Por eso creo que hoy no debemos recordar a Guiraldes como una figura quieta del pasado, debemos recordarlo como una presencia activa, como alguien que todavía nos interpela, porque cuando una sociedad pierde la capacidad de narrarse a sí misma, también comienza a perder la capacidad de gobernarse. Y cuando deja de transmitir valores, símbolos y ejemplos,
termina entregándose a la dispersión, al cinismo o a la pura inmediatez. Volver a Guiraldes entonces no es un lujo cultural, es una necesidad cívica. Es volver a preguntarnos quiénes somos, es volver a preguntarnos qué queremos legar, es volver a afirmar que la cultura no es adorno, no es entretenimiento accesorio, no es un salón elegante al margen de la realidad. La cultura es una de las formas más profundas de construir nuestra comunidad. Y si queremos reconstruir en nuestro argentino, en nuestro ser, en nosotros, un argentino más sereno, más maduro y más consciente de sí mismo, entonces Ricardo Guiraldes no pertenece solamente a la historia literaria, pertenece todavía en nuestra conversación sobre el futuro. Muchas gracias. Quiero decir que Sí. yo leí 2 veces a Don Segundo Sombra y me gusta porque describe al gaucho de la pampa, de la llanura, esos silencios que tenía el gaucho, esos silencios. Creo que Martín Fierro de José Hernández era más pendenciero el gaucho, era más así como que estaba batallando. En cambio, Don Segundo Sombra habla del gaucho de la llanura, tranquilo, que ve el horizonte. Dos gauchos distintos, ¿no? Claro, Martín porque Fierro que es el gaucho que conoció Ricardo Guiraldes. Claro. Es el Son gaucho. dos épocas. Claro. 1870, Lo mismo en dos claro, épocas En dos épocas distintas. Pero claro. que el espíritu es el mismo, eso es fundamental Claro. entenderlo. Lo que ve los Lugones, lo ve Guiraldes con meridiana claridad, por eso la dedicatoria. Yo creo que está muy claro eso. Él vio, sintió y percibió absolutamente eso, y esa es su grandeza. Y convirtió en personaje, porque Don Segundo Sombra es un personaje mítico como lo es Martín Fierro. Esa capacidad de crear no solo una novela, sino un mito. El Quijote es un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Creo que el Quijote es el ejemplo paradigmático de esto. Porque sabemos que el Quijote no solo es una inmensa novela, probablemente la más importante en lengua castellana, sino que además es un personaje mítico. Es decir, Cervantes tiene esa capacidad de crear esas dos cosas juntas. Guiraldes también es un ahí gran se mítico. conjuga el gaucho con la llanura, con, Claro. Obviamente está con el la paisaje, está geografía, todo. podríamos Sí, está todo. decir. Sí, sí. El gaucho habla por él, habla por Guiraldes. Y sí, claro, que él más o menos se expresa a través de... Se expresa a través del gaucho. Sí, adelante. De la geografía. Pues sí. Creo que tenemos que contemporizar cada una de las obras. Son dos momentos históricos distintos de la Argentina. A Martín Fierro le toca personificar el gaucho matrero, el gaucho perseguido, el gaucho que tiene que refugiarse con los indios, el gaucho que incluso en el final reniega de sus hijos. O sea, no lo podemos tomar como un ejemplo. El caso de Guiraldes es totalmente distinto porque es un tiempo histórico distinto. Es el final del campo argentino sin alambrados. Es el final de la Argentina originaria de la independencia y de las luchas criollas. Es la Argentina de la inmigración, la Argentina de la llegada de millones de personas para integrarse a una cultura totalmente diferente. Por eso la nostalgia de Don Segundo Sombra y por eso ese final de alejarse cabalgando en un campo que ya no iba a poder ser cabalgado de la misma manera. Me fui como 15 de sangre. Pero eso lo dice Fabio Cáceres. Sí, por eso dice de Pablo Cáceres, claro, pero además Yo- el clima yo, de ese gaucho como- venezolano. Yo me acuerdo, allá en mi adolescencia y antes también, había una película que veíamos una serie que veíamos por televisión en blanco y negro, en la casa de mis padres, creo que salía los domingos a la noche, que se llamaba Perry Mason. Perry Mason era una abogada y lo que más me gustaba y que voy a hacer ahora es, claro, 1 hora duraba. Entonces los primeros 45 minutos en el juzgado, además vos veías y decías,
no hay duda que la asesina serial es Sandra, que está acá. Abría el bloque final que comenzaba con Perry Mason, que era el abogado defensor, dice yo acá. Se levantaba y le decía: Su señoría, permítame brindar otra versión de los hechos. Sandra era una víctima inocente, la verdadera culpable era Viviana, que estaba ya escondida, etcétera, etcétera. Todo exactamente. Y yo les voy a decir lo mismo, permítanme brindarle otra visión de los hechos. Tanto el Martín Fierro como el Don Segundo Sombra revelan, sí, como ustedes lo han dicho, dos etapas distintas de algo que todavía no existe, porque hay grupos que les gusta mucho hablar del ser argentino. Eso no existe. Lo que existe es un siendo. Esto es como una cosa que necesita evolucionar. Pero lo interesante es que tanto Martín Fierro como Don Segundo Sombra, que muestran dos etapas distintas, como ustedes dijeron, pero hay algo más profundo para ver, que es el aspecto psicológico y psicosocial, intrapsíquico, que lamentablemente, y está un poco en lo que dijo Jorge Giorno al principio, sigue estando en la sociedad de hoy. El protagonista de Don Segundo Sombra no es Don Segundo Sombra, por supuesto. Es Fabio Cáceres, el Recerito. Don Segundo Sombra, voy a hacer todo el análisis basado en la descripción del psiquismo hecho por Carl Gustav Jung, sobre todo de los arquetipos, que es lo que hace lo psicosocial. Don Segundo Sombra es el arquetipo que Jung describe como el arquetipo del anciano sabio. Lo explicó muy bien Jorge, el maestro y el discípulo. Y el maestro enseña así, no dando discursos, enseña con el ejemplo. Don Segundo Sombra es el anciano sabio. Ajá. En el Martín Fierro también hay un anciano sabio. Sí, hay un anciano sabio. Déjeme hablar, no se apure. Serenidad. A ver si se entiende. Yo no me voy a referir a que Martín Fierro era el anciano, nada. Hay el anciano sabio, pero el anciano sabio en su versión negativa. El viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha es el anciano sabio en su versión negativa. Hacete amigo del juez, no le dé que quejarse, que siempre es bueno tener palenca de rascarse. Busquen algo parecido en el Segundo Sombra. De ninguna manera. Lo explicó bien Jorge. Está hablando de la ética, de la moral, del buen camino. Fabio Cáceres, que es con quien comienza la novela, dicho sea de paso, tiene todas las características del héroe mítico. Primero, un nacimiento misterioso. ¿Quién fue el madre? De acá varios que han leído varias veces. Muy bien. ¿El nombre de la madre y del padre de Fabio Cáceres? ¿Vuelvo dentro de 2 horas? Del padre ni noticias. Tanto es así que él dice que quienes lo educaron fueron unas tías. Y que una vez fue una señora a la cual, y que fue después varias veces más, a la cual las tías le dijeron: a esta llamala mamá. Y el tipo no tiene la menor idea de su origen. Todo aspirante a héroe mítico tiene un nacimiento misterioso. Eso nos atrae a todos, porque tiene que ver con aspectos arquetípicos que están en nuestro psiquismo profundo mucho antes de nuestra historia personal. Bueno, Don Quijote de la Mancha también por ese motivo. Y Don Quijote tiene un compañero, Sancho Panza. Ay, ¿qué diferencia hay entre el Cisco Kid y Pancho? Los yanquis conocen esto, Hollywood perfecto lo conoce. A ver, acá entre nosotros, por el grupo etario de la mayoría de los varones, las damas son todos muy jóvenes.
¿Dónde nació Superman? ¿En qué ciudad de Estados Unidos nació Superman? Ninguno. Nació en un planeta alejado. ¿Y qué cuernos hace acá? Porque el planeta estaba a punto de explotar y entonces los padres lo pusieron en una especie de cohete. Murieron los padres, no se conoce quién es, no se conoce el lugar, pero Superman llega acá. Un héroe tiene un nacimiento misterioso y no se conocen sus padres, para empezar. Eso nos atrae a todos. Por eso podés traducir el Don Segundo Sombra o el Quijote de la Mancha al chino y atrae. No tenés la menor idea de lo que es la Pampa, pero la simbología sí. Ese Fabio Cáceres, el Recerito, es la encarnadura del héroe. Es la vida que buscó hacer y realizó Ricardo Buiraldes. Sí, aproveché el dinero que heredé y demás, pero no sigo la historia que se esperaba de mí, que venga a Buenos Aires, vaya a los bailes, esté con la gente de 3 apellidos. No, yo me voy a recorrer Rusia. Es un camino individual, para el cual se necesita un maestro. Buiraldes lo buscó todo el tiempo. Eso se vuelvo a decir, en el sendero se ve muy bien. La conferencia esta, Madame Blavatsky, estaba buscando, las drogas, estaba buscando. No rechazo algo de antemano, no me sirve, sigo. Fabio Cáceres tiene la fortuna de encontrar al maestro, al anciano sabio, que es este gaucho que ustedes describieron muy bien, gaucho sabio que puede transmitir. Pero la novela termina en un paralelo que ahora voy a hacer muy claro con Martín Fierro, señalando la imposibilidad, yo digo que hasta hoy tiene, esto podemos vivir nosotros, el ser argentino, de no haber poder armonizado, entramado entre nosotros. Cuando Don Segundo ya no tiene más que enseñarle al recerito, ya se vuelve en recero, entonces le dice, bueno, ahora tienes que seguir tú. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hubiera hecho un héroe que está dispuesto? ¿Qué hubiera hecho Ricardo Buiraldes? Che, ahora estoy capacitado, vamos para allá, ahora aprendí, lo pongo en práctica. Paro acá, mito griego, Ulises de Ítaca. Una isla donde estuve, dicho sea de paso, es emocionante llegar con el barco a Ítaca y decir. Ulises es la encarnación del héroe, pero de un héroe de una cultura, por eso es tan importante lo que subrayaste 10 veces de la cultura. Uno tiene que entender qué cultura estamos viviendo. Nosotros, por ejemplo, lo dijo Jorge con ejemplos concretos que conozco de estos últimos meses. Es que vamos a dar una conferencia de Ricardo Buiraldes. ¿Ricardo qué? Y esto es histórico, también tenés la prueba. Pero ¿cómo? Una persona que está en el campo de la cultura, de los estudios. El autor de Don Segundo Sombra. ¿Qué es? Bueno, eso revela algún problema, porque no estamos hablando de algo que sucedió en el siglo XIV. Pasó en el siglo pasado y Don Segundo Sombra se sigue reeditando. No sé si se habrá seguido reeditando El Sendero, los poemas místicos, pero bueno, una oquedad absoluta. Vean en esa cultura lo que revela ese mito de Ulises. Ulises se va a combatir, etc. Penélope se queda sola. ¿Y cómo se queda sola Penélope? Con los ministros, los gerentes y demás, porque Penélope se convierte en reina, está reinando. ¿Quiénes son los que andan por ahí queriendo casorearla? Un general, otro rey, un príncipe, un multimillonario. Pero Ulises se va. 2, 3 veces Ulises tiene amoríos y ya da la impresión, se queda en una isla inclusive,
con una dama llena de encantos. Cuando advierte que es el momento, agarra en secreto a sus compañeros, che, hay que subir al barco, nos vamos, a la miércoles nos fuimos. El héroe avanzado mide las consecuencias de sus actos y analiza el paso siguiente, cosa que aquí, aún en el siglo XXI, en nuestra cultura, no se está dando. La cuestión de las sirenas. Claro que Ulises quiere escuchar las sirenas, pero él ya conoce que los otros que intentaron escuchar las sirenas se fueron a la miércoles, se estrellaron. Entonces Ulises da órdenes a su equipo. De vuelta, nadie está solo, hay un equipo. Y un equipo que cumple a la perfección las órdenes. Entonces, átenme al palo mayor, todos ustedes primero se tapan con cera los oídos, yo voy a escuchar el canto de sirena y les voy a decir que dejen el barco, que hagan esto, no me hacen caso hasta que lleguemos a tal lugar, cuando ya no había sirenas. Analiza el paso siguiente, mide las consecuencias de sus actos, no dice qué barbaridad, yo no puedo, si alguien me viniera a ayudarse, si los otros me dieran las condiciones, si se hubieran dado las condiciones, con las condiciones las tenés que generar vos. Ese es el ejemplo. Vuelve Ulises a Ítaca, ya conocemos todo esto, pero antes de eso hay otro dato fundamental de lo que hace al entramado de una cultura cuando hay unión. Como ustedes recordarán, en esa época de esos mitos griegos no había ni telégrafo, así que de Ulises no se conocía qué había pasado, y ya habían pasado como 10 años. Entonces todos los pretendientes le decían a Penélope, más allá de que ella tejía, destejía, pero más allá de eso, le decían, ha pasado tanto tiempo, vean lo que es el matrimonio mítico, son los opuestos, el varón, la mujer, lo femenino, lo masculino, y un diría el bienestar y el malestar. Es decir, no podemos buscar un solo punto, no habría armonía, ni siquiera equilibrio, como señaló Jorge. Si yo voy a un solo punto, me estrello. Entonces, los pretendientes le decían a Penélope, mire, ¿por qué seguís esperando? No tenemos noticias. Fíjense la relación de ese matrimonio. ¿Qué contestaba Penélope? O sea, voy a seguir esperando, claro que sí. ¿Pero por qué? Porque él así me lo dijo. Es un matrimonio indisoluble. Él así me lo dijo. Y empezaba a decir, él dijo que va a volver, vuelve, no miente. Ya para una cultura donde se dice la verdad. Esto ya va complicadito todavía. Pero sin embargo, cultura griega, lo que quieran, pero el mismo Ulises no termina de completar su etapa de héroe. ¿Por qué? Porque como bien explica Jung, el héroe cuando completó todas sus etapas se transforma en el anciano sabio. Don Segundo Sombra, antes de ser ese sabio, había completado como gaucho todo su recorrido heroico. Ahora, ¿qué significa el recorrido heroico? Vivió las cosas, no opina, no habla de lo que no ha vivido, no habla de lo que no conoce, y eso le interesaba a Grandes en su vida. No me hablen de los secretos orientales, yo voy a ir, voy a estar, aprenderé el idioma, pero cuando yo vuelva hablo del lugar donde estuve, hablo de la vivencia que tuve, hablo de cómo me fue con la meditación y cómo me fue con la droga. Soy protagonista. Hay sociedades, quizás como esta, la nuestra, donde hay muchos con ideas, muchos con opiniones, pero después anímense y vayan. Yo acá, no sirve. Guiraldes, y lo que vemos de Ulises lo muestra, pero el final de Ulises es, no puede aceptar que ahora, no puede aceptar algo que sí, de vuelta a los yanquis, hacen muy bien en El Padrino. Don Corleone llega un momento que también simboliza el arquetipo del héroe y se convierte en el anciano sabio. Llega un momento que dice, no, yo ya no puedo seguir más, pasó esto, pasó lo otro, que yo, Michael, yo. Y cuando lo nombra Michael,
el consiglieri, todo está ahí en la película, consiglieri dice, pero padrino, ¿cómo? Yo que te he sido útil, te he servido, que esto, que lo otro, y ahora yo no voy a ser el consejero de Michael. Y Michael le dice, teniendo a mi padre de consiglieri, vos vas a ir a cuidar los casinos de Las Vegas. El anciano sabio pasa a ser mi padre. El hombre conoce que ya no puede estar más dirigiendo la mafia. Eso no lo consigue Ulises. Ulises está, dice el mito, ya muy mayor, viejo se diría hoy, la espada casi no la puede llevar de un lado para el otro, pero sigue ahí en el reinado. Viene su hijo mayor, le dice, padre, no podemos seguir, no estás en condiciones, retírate, yo asumo. Ulises tenía que haber dicho, sí, claro, yo te guío. ¿No? ¿Qué dice Ulises? Mientras yo esté aquí, seré el rey. Y el hijo le dice, padre, hágase tu voluntad. Saca la espada, lo degüella, lo tira a un costado y asume. Hay una enseñanza. Cuando vos no estás dispuesto a ocupar el lugar que tenés que ocupar, ojo que vienen y te degüellan y la culpa, la responsabilidad no es del otro, es tuya. Bien, vamos a ver cómo funciona eso en Primero y Segundo Sombra. Terrible, porque el recerito, que ya tiene todas las condiciones para seguir en su camino de héroe, ¿qué tenía que haber hecho? Bueno, ahora voy yo a ver junto la caballada o las vacas, voy a dirigir yo esto. No. Me fui para las casas. Me fui, como quien se desangra. O sea, admito que yo me estoy matando, no lo demás, yo me estoy matando, pero en vez de asumir el camino heroico, ahora que aprendí todo esto, lo tengo que hacer. Yo me vuelvo para las casas. ¿Qué es volver para las casas psicológicamente? Volver al útero materno, volver a lo conocido, no sea que por ahí me vaya mal y corrijo. Eso está señalando muy bien el siendo argentino de ese momento, que tiene parecido con el actual, porque cada uno no termina de ocupar el rol y la función que corresponde. Unos minutos más. En Martín Fierro, que como ustedes bien dijeron es otra etapa, se ve otra cosa. Primero, por lo menos aquí el recerito inicia su actividad rumbo a ejercer los actos heroicos. Martín Fierro no tiene nada de eso. Martín Fierro es lo que Jung llamó el arquetipo del niño eterno. Ya empezamos para el cuerno cuando leemos eso que nos enseñaban en la escuela primaria de aquella época, que amanecía y qué lindo que era la china tapadita con el poncho, los chicos ahí, el gaucho que miraba el amanecer. Era un poco infantil. Pero si ustedes siguen, después Martín Fierro habla de cuando tiene que ir a trabajar. ¿Y qué dice exactamente el verso? Aquello no era un trabajo, aquello era una función. Muchacho, una función de teatro, una teatralización. Él no lo estaba viviendo como un trabajo. Y el trabajo lo tenés que vivir como un trabajo. Y cuando te tenés que divertir, haces cosas para divertirte. Pero ya empezamos, ya seguimos con el aspecto infantil. ¿Por qué hablé de Ulises? Dije, Ulises se fue, pero la dejó a Penélope hecha la reina. Pasa el tiempo y resulta que viene la leva. El gobierno está buscando varones de cierta edad para llevarlos allá a los fortines, a los límites, para que no entren los indios. Bueno, no le queda otro remedio a Martín Fierro que agarrar el caballo y acompañarlos. Pero hay un verso muy revelador que me llama la atención, que hoy con las cuestiones de género, el feminismo, el único que lo revele insistentemente sea yo. Textual. Ese día a mi china
medio desnuda la dejé. Un varón, bien macho. Ah, yo me equivoqué, me llevan allá, yo hasta le saco la ropa a ella. Importante es que yo esté bien. Ese día mi china medio desnuda la dejé. Y se acuerdan que cuando regresa y solo yo la tapera y un vecino le dice, y pasó un gringo con la carreta, un comerciante, le dijo de llevarla a los chicos. Y entonces él dice, claro, una vida que yo no podría darle, el gringo, está bien, se la llevó. ¿Ustedes quieren mejores imágenes de desunión de un grupo familiar? La familia esa está simbolizando la Argentina. Y eso es lo que está transmitiendo José Hernández. Que cuando comienza con el famoso, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si vienen se lo comen los de afuera. Esos son 6, 7 versos entre masones, porque en esa época había una discusión masónica que está bien revelada en otro libro mío que se llama Masonería en la Argentina. Pero después, como bien dijo recién Jorge Giorno, hasta repudia a sus hijos. ¿Cómo no era que ¿Ustedes se acuerdan cómo termina Martín Fierro? Claro, estos son los detalles que hay que tener en cuenta para poder entender. Bueno, pero antes ¿tengo tiempo? Sí. Antes tengo otro aspecto que demuestra el arquetipo del niño eterno. Jung dice, el psiquismo infantil no es algo que tenga que ver con la edad cronológica. Hay adultos de 18 años de edad cronológica y niños de 82 años de edad cronológica, porque no están desarrollando el pensamiento adulto. Y eso se ve muy, muy bien, lo describe muy bien, lo arma muy bien José Hernández cuando están cuidando los 4 palitos donde lo mandaron y está el Negro Cruz también. Entonces se le ocurre una idea maravillosa, bien de un tipo adulto, inteligente, un hombre de las Pampas, que conoce lo que son los indios, sin ninguna duda. Le dice al negro, organicemos la salida, nos vamos, desertamos, no aguanto más acá. Además pasaba algo muy raro en este país, no llegaba el sueldo, no era que no te lo aumentaban, no llegaba. Así que no se quejen hoy, que por lo menos no había plata en esa época, Alberto. Sí, o sea, pero fíjense los parecidos, esto es lo que hay que analizar. Entonces, para después poder pensar qué pasa en nuestra cultura hoy y cada uno volverse protagonista. Las ideas que tenés las llevas adelante, te equivocás, corregís, a algunos no les va a gustar, a otros sí. Bueno, eso es adulto. Eso es válido para un varón, para una mujer, para cualquiera. Sigo. Entonces le dice eso. No, nos vamos. Y el negro dice, ¿y a dónde nos vamos? A las tolderías. De ninguna manera. Vamos allá. Los indios nos van a agarrar, nos van a torturar, nos van a despedazar. No, los indios nos van a recibir lo más bien. Ahí vamos a estar jugando todo el día. Se advierte en el psiquismo absolutamente infantil. Porque el hombre conocía lo que eran los indios, conocía los malones, conocía todo. No, voy yo y me van a abrazar. Obviamente, el Negro Cruz le hace caso, van para allá. Y como ustedes recuerdan, el cacique los agarra, los estaquea, les hace pasar la mil y una, hasta que Martín Fierro ve que el cacique tiene un caballo indómito y le dice, si usted me deja, yo se lo voy a domar. Y lo doma. Por primera vez una conducta adulta. ¿Qué es cuál? Yo me ocupo de mis verdaderas esencias. Todos tenemos capacidad para 3, 4 cosas. Cuando queremos abarcar 20, 4 salen bien y 16 mal. Ahí saca una, que podría haber sacado antes, domador, demás. No, frente a esto, que yo no aguanto más, me voy a morir acá. Logra esto y a partir de ese momento el cacique lo respeta, lo cuida, porque así puede domar otros. Se produce un momento más de psiquismo adulto.
de Martín Fierro, que como dijimos, medir las consecuencias de los actos, analizar el paso siguiente. Entonces empieza a pensar, este caballo que es el mejor, el que yo le he domado, yo me puedo escapar con este caballo, pero estos me van a seguir. Entonces tengo que analizar que mañana, que el sol dé de frente, que cuando me empiecen a buscar yo ya esté suficientemente lejos. Ahí, de vuelta, tenemos el psiquismo adulto. Vamos a ver cuánto dura. Pero había una mujer, una cautiva, raptada por los indios, que hasta, está descrito todo en los versos, que hasta cuando nace el bebé, el cacique toma un cuchillo y delante de la madre lo corta en dos. Cosas terribles. Entonces él piensa, de vuelta a psiquismo adulto, en un varón, dice, me llevo la cautiva, va a seguir acá sufriendo, me la llevo. Lo hace esa mañana, el momento que corresponde antes que salga el sol, agarra el caballo, agarra la cautiva y se va. Cuando los indios se enteran, empiezan a seguir, ya están lejos, avanza Martín Fierro con la cautiva ahí agarrado, y están llegando al primer pueblo. ¿Qué haría un caballero que salva a la dama? Está llegando al pueblo. Lo más probable, entre 10 millones de probabilidades, lo más probable es que entre las 10 millones llegue, ate el caballo, le diga a la cautiva, bueno, hemos salido, ella diga, me defendiste, me salvaste, bueno, vamos a tomar algo, vamos a ver si hay un hospedaje. Tristemente, de vuelta, la desunión. Llega al pueblo. Y dice, el verso textual, dice que la hizo bajar y la dejó ahí. Dice el verso textual, puesto que yo no sabría qué hacer con ella. Listo, vámonos. Ese varón que la salvó dice, yo no sabría qué hacer con ella. No tenés idea de qué hacer con una mujer cuando la salvaste la vida, además. Psiquismo infantil. Entonces, por eso es muy importante la real diferencia entre el gaucho de Martín Fierro y el gaucho de Don Segundo Sombra. El de Don Segundo Sombra, por lo menos ese recerito intenta ese viaje mítico. El de Martín Fierro es un chico, un psiquismo infantil. Y el final, sí, es gravísimo, porque el final es, se encuentran los dos hijos de Fierro, el hijo del Negro Cruz, que ha muerto en las tolderías y que Martín Fierro dijo, yo lo adopto como hijo, o sea que está con sus 3 hijos, los 4. Los hermanos se han unido, ahora están los 4, nos vamos y construimos. Jorge dijo muy bien, lo real es que los repudia. Lo simbólico es que dice lo siguiente, a ver si les sirve para entender un poco esto del siendo argentino. Los 4 juntos nada podremos hacer, nada podemos hacer. Si cada uno se va a los 4 vientos, norte, sur, este y oeste, eso lo agrego yo, a los 4 vientos, dice, quizás alguno solo algo pueda hacer. Terminó Martín Fierro. Esto es lo que hay que rescatar. Son 2 historias de soledades, de imposibilidad de entramar, de unirse. Y si quieren, más modernamente, pero no lo voy a desarrollar, terminamos acá, más modernamente, agarran sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Que los verdaderos protagonistas son Martín y Alejandra. Bueno, Martín no termina diciendo, me fui como quien se desangra. Martín termina caminando, podría ser por la ruta 2, esperando que pase algún camión, haciendo dedo. Cuando sube, alguien lo sube y dice, ¿usted para dónde va? No, ¿para dónde va usted? Y el conductor le dice, voy a la Patagonia. Ahí voy yo también. Si le hubiera dicho, voy a Mendoza.
No son casuales estos finales. Y por eso son novelas que resulta que siguen reeditándose, que se reeditan en otros idiomas. Entonces, Martín Fierro es una novela escrita en poemas, pero es una novela. O como se dijo acá, muy bien dijo Daniel Ripoll, que ustedes leen Don Segundo Sombra y no estará escrito en verso, pero es poético en muchos de sus lugares. Ese final, me fui, como quien se desangra, es absolutamente poético. Ahora, qué curioso que todo lo que estamos hablando habla de desuniones. Y me parece que este es otro, estoy seguro que este es otro legado para que analicemos hoy. Ese siendo argentino sigue siendo un siendo de desunión. Bueno, Muy bien. me callo. Gracias a todos por acompañarnos.